Saludos una vez más. He estado revisando su participación en los últimos foros y solamente me gustaría cerrar el foro sobre las fuentes del Pentateuco. Como hemos dicho, la Biblia tiene un aspecto divino y un aspecto humano. Y en el aspecto humano entra la cuestión de la literatura bíblica. Y es esta área donde nosotros analizamos el texto y vamos a encontrarnos con que aunque creemos que un autor inspirado por Dios los escribió, también encontramos que el texto que nosotros hemos recibido tiene ciertas características que nos hablan de cuestiones temporales, de cuestiones humanas, de estilos. Por ejemplo, en el ejercicio de Génesis 1 comparado con Génesis 2, encontramos que hay varias diferencias en los dos relatos de la creación. En una vemos que la creación está basada en Elohim, o el Dios Todopoderoso, y vemos que Dios, en ese sentido, muestra todo su poder, muestra su poder creativo, muestra incluso el orden. Hay quienes consideran que esto es una poesía. Sin embargo, en el capítulo 2 vamos a encontrar que no solamente es Elohim, sino también es Yahvé. Y Yahvé es el nombre propio de Dios. Y esto significa que hay una relación personal, una relación íntima. Y entonces vamos a encontrar en este relato esa relación entre Dios y el hombre. Y entonces, aunque ambos relatos nos están hablando de la creación, uno está enfatizando el poder creativo de Dios y el otro está enfatizando la relación de un Dios personal con el hombre. Por otra parte, estamos iniciando una nueva semana y esta semana es muy amplia en tema porque estaremos tratando cerca de 1000 años de historia. Y este relato comienza con la salida de Egipto, ¿verdad? Del pueblo de Israel de Egipto y su entrada en Canaán. Y el primer libro es Josué. Y en Josué, por ahí vamos a tener un primer foro donde vamos a hablar acerca de la promesa y la premisa. La premisa es cuando Dios nos indica qué debemos de hacer. Y la promesa es el resultado de haber cumplido, ¿no?, esa premisa. Y en Josué capítulo 1, los primeros versos, encontramos que Dios levanta a Josué tras la muerte de Moisés, que le dice que va a pasar el Jordán y que le toca conquistar la tierra prometida. Pero la premisa, ¿verdad? Hay que hallarla en este texto, porque muchas veces decimos, bueno, vamos a ser prosperados en todo, vamos a conquistar la tierra prometida que Dios ya nos dio, pero hay que saber qué nos toca hacer. Es lamentable encontrar que el pueblo de Israel no conquistó toda la tierra prometida. Simplemente conquistó un par de regiones y es increíble leer cuando la tribu a la que pertenece Caleb se queja con Josué y le dice, oye, ya no cabemos en esta tierra, necesitamos seguir conquistando más pueblos. Y 40 años después de la conquista, ellos vuelven a pelear para expandir su territorio que Dios ya se los había dado, pero que ellos no habían conquistado. Así proseguimos en la historia de Israel y pasamos al periodo de los jueces. Y el periodo de los jueces, hay quienes dicen que comprende un periodo de 400 años y está caracterizado por un verso que dice que cada uno hacía, ¿verdad?, como le parecía. Y esto es muy interesante porque en realidad esa es la filosofía que hoy vivimos, que hoy vive la sociedad en la que estamos. Cada quien hace lo que bien le parece. Y entonces vamos a encontrar que el pueblo de Israel en ese periodo de tiempo nos muestra un vaivén espiritual, un vaivén económico, un vaivén político, porque cuando hay un juez, entonces el pueblo va bien. Pero cuando el juez muere, el pueblo se olvida de Dios, se olvida de lo que tiene que hacer y entonces vienen los enemigos, los atacan, los asedian y le reclaman a Dios que por qué los ha abandonado. Y hay un texto muy triste en el periodo de los jueces que nos dice que se levantó una generación después de la generación de Josué y esta generación ya no conoció a Jehová. Y eso es muy triste y muy lamentable, porque una de las cosas que debemos de aprender en este periodo es que hay que saber hacer una sucesión, transmitir el mensaje, transmitir nuestras creencias del padre al hijo y del hijo al nieto. Parece ser que en este periodo eso se olvidó. Después vamos a entrar en un periodo premonárquico,
donde no hay un monarca, donde ya no hay un juez como tal, sino se levanta un profeta enviado por Dios que también es sacerdote. Y entonces aquí encontramos, ¿verdad?, estas tres funciones: sacerdote, rey y profeta. Y entonces estas tres funciones son importantes para la vida de Israel, porque a veces el rey se equivoca, a veces el sacerdote se equivoca, y entonces llega la función del profeta, que tiene que confrontar al rey, que tiene que confrontar al sacerdote. Y más adelante, ¿verdad?, en el periodo de los reyes, con Saúl, con David y con Salomón, vamos a encontrar que estas tres figuras están presentes. Vamos a encontrar que hay un rey que dirige al pueblo, que conquista, un rey que pelea, un rey que da estabilidad, pero también que hay sacerdotes que lo apoyan, que hay sacerdotes que lo respaldan, pero también hay profetas que lo confrontan, y eso es muy interesante durante este periodo. Sin embargo, pasa una cosa con Salomón. Con Salomón no vamos a encontrar ni sacerdotes ni profetas de la manera tan significativa como con Saúl o con David, porque Salomón, por su sabiduría, considera que no es necesario tener un profeta o tener un sacerdote, y entonces él usurpa funciones que no le corresponden, y por lo tanto, ¿verdad?, vamos a encontrar que a partir de eso Salomón decae, Salomón entra en crisis y el reino, ¿verdad?, también se divide. Después tenemos un periodo muy trágico dentro de la historia de Israel, que es el reino dividido. Y en el reino dividido vamos a encontrar el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte son las tribus, ¿verdad?, más numerosas, y estas tribus se unen, ¿verdad?, y hacen su propio reino, y se creen especiales, y se creen los elegidos. A diferencia del reino del sur, ¿verdad?, el reino del sur, con su sede en Jerusalén, pues es la más pequeña, es la de menos fuerza política, económica. Sin embargo, Dios en sus planes va a exaltar al reino del sur, pero al final ambos reinos caen. Samaria cae y Jerusalén cae, y todos son enviados al exilio. Al final el relato es que tanto el norte como el sur olvidaron a Dios, fueron infieles, y las consecuencias llegaron. Y en todo este periodo vamos a estar recordando mucho las promesas de Deuteronomio, el Shema, recordar que Dios es uno, recordar que seguir la ley es la bendición para poseer la tierra. Y entonces, una de las cosas que vamos a encontrar en los profetas del exilio y en el periodo del exilio es siempre recordar la salida de Egipto, no solamente por el brazo poderoso de Dios, sino por la fidelidad que debe de tener el pueblo. Finalmente vamos a llegar al retorno del exilio, con Esdras, Nehemías y algunas cuestiones ahí. Creo que las vamos a ver la próxima semana, y bueno, espero que puedan leer los materiales, participar en los foros. Yo voy a estar intentando participar en todos ellos. Muchas gracias.